Descubrimientos bíblicos fascinantes han sido desenterrados en el antiguo Shiloh. Esta es la pared que separaría lo santo de lo santísimo. Las excavaciones recientes en el antiguo Shiloh han desenterrado hallazgos bíblicos asombrosos. Una vez descartados como mitos, el mismo suelo ahora revela las divisiones de tierra de Josué, las fervientes oraciones de Ana y las sagradas paredes del tabernáculo, grabadas en piedra y hueso después de 3000 años. Aquí es donde Josué dividió la tierra entre las 12 tribus, donde Ana oró por un hijo y donde el tabernáculo estuvo durante 40 años. Capa por capa, la arquitectura y los relicarios sacerdotales se alinean con las escrituras de maneras que nadie esperaba. Esto no es teoría, es arqueología reescribiendo nuestros orígenes. ¿Podrían estos descubrimientos transformar nuestra comprensión de los primeros capítulos de la Biblia? Quédese con nosotros hasta el final para presenciar los descubrimientos que han dejado a los expertos sin palabras. Corazón oculto. Mucho antes de que las piedras doradas de Jerusalén captaran la atención del mundo, había una colina tranquila llamada Silo. Se alzaba suavemente sobre campos ondulantes en el antiguo Efraín, lejos de grandes palacios o gruesas murallas de ciudad. Sin embargo, esta humilde elevación tenía un poder que ninguna fortaleza podía igualar. Era donde la gente venía a hablar con Dios. Según los antiguos relatos, el Arca de la Alianza encontró su primer hogar aquí. Este es el lugar donde venías a conectarte con Dios. Jerusalén sigue siendo una ciudad pagana durante otros 300 años. El arca está aquí, el tabernáculo está aquí, y este es el lugar donde venías a conectarte con Dios. Cuando las tribus reclamaron su lugar en la tierra prometida, se reunieron en Shiloh para instalar el tabernáculo de reunión. Día tras día, esa tienda se alzaba sola contra el cielo abierto. Un faro para cada israelita que buscaba guía o esperanza. Pero la historia de Shiloh se vuelve aún más humana cuando conoces a su gente. Estaba Elí, el anciano sacerdote cuya mano temblaba mientras cuidaba la lámpara para mantener la luz de Dios encendida. Estaba Ana, una mujer marcada por años de brazos vacíos, que lloraba tan profundamente que sus lágrimas caían como lluvia sobre el suelo polvoriento. Y estaba Samuel, el niño cuya voz rompió por primera vez el silencio de la noche, cuando Dios le habló directamente. Durante 300 años, Silo se mantuvo sin ser desafiado. El corazón de la fe de Israel. Pero cuando finalmente ocurrió el desastre, cuando los filisteos llegaron y se llevaron el arca, el impacto se sintió mucho más allá de las tiendas arruinadas de Silo. El profeta Jeremías más tarde presentó esa caída como una severa lección. Aléjate de tu camino, y hasta la fortaleza más fuerte puede desmoronarse. Sin embargo, mientras la Biblia marcó el fin de Silo, la tierra guardó sus secretos. Piedras que una vez sostuvieron altares yacían enterradas bajo siglos de tierra. Huesos de animales susurraban sobre sacrificios pasados. Vigas de madera se pudrieron, dejando solo tenues impresiones en la arcilla. Aquí yace el enigma que atrajo a los exploradores modernos. ¿Por qué había desaparecido por completo el pulso de Shiloh? Y si, bajo esas ruinas silenciosas, las piezas faltantes de la historia de Israel esperaban ser encontradas. Oculto a plena vista, el corazón de Shiloh seguía latiendo, listo para revelar verdades que podrían cambiar todo lo que creemos saber. El santuario oculto. En 2017, el Dr. Scott Stripling y su equipo comenzaron una nueva excavación en el antiguo Shiloh, y lo que descubrieron podría reescribir la arqueología bíblica. Para el año 2019, Stripling llevó a Chris Mitchell de CBS News al sitio y le mostró un descubrimiento importante: los restos de una gran estructura rectangular que data de la Edad de Hierro, la época de Elí y Samuel. Pero esto no era solo una ruina cualquiera. Su diseño, tamaño y orientación coincidían estrechamente con la descripción bíblica del tabernáculo que se encuentra en Éxodo capítulos 26, 27, 38 y 40. El tabernáculo, según la Biblia, tenía un diseño muy específico. La entrada estaba orientada al este, mientras que el lugar más sagrado, el santuario interior, estaba al oeste. Ese detalle se repite en varios pasajes y se refuerza con la visión de Ezequiel, donde la gloria del Señor entra al tabernáculo desde el este. Así es exactamente como se construyó esta antigua estructura. Stripling señaló la alineación este-oeste de las paredes y explicó cómo el espacio se dividía en una proporción de 2:1, al igual que el tabernáculo, que tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Si estamos en lo correcto, le dijo Stripling a Mitchell, este lugar aquí podría haber albergado el Arca de la Alianza. Algunas de las paredes de piedra todavía se elevan a más de 2 metros de altura. El suelo, intacto durante más de 3000 años, se encuentra exactamente donde la línea de tiempo bíblica sitúa el tabernáculo en Silo. Durante siglos los críticos desestimaron la idea de que algo de ese periodo pudiera sobrevivir, y mucho menos coincidir tan precisamente con la Biblia. Pero ahora, con medidas y orientación alineadas con las Escrituras, ese argumento se está debilitando rápidamente. Stripling enfatizó que esto no se trata de forzar la creencia. El ego de Dios no está herido, dijo. La gente puede cuestionar, eso es justo, pero la evidencia habla. Los hallazgos del equipo en Shiloh van más allá de la especulación. Han descubierto una estructura masiva alineada de este a oeste con proporciones idénticas a lo que describe la Biblia. Y la encontraron en el único lugar donde la Biblia dice que el tabernáculo estuvo antes de que Jerusalén se convirtiera en el centro espiritual de Israel. Ya seas escéptico o creyente, el descubrimiento es difícil de ignorar.
Este podría ser el sitio donde descansó el Arca de la Alianza, donde Eli sirvió, donde Samuel escuchó la voz de Dios, y donde Israel se encontró por primera vez con su Dios en una tienda sagrada dispuesta tal como lo describe la Escritura, orientada al este con santidad en su corazón. Pero justo cuando el diseño de la estructura comenzó a llamar la atención, el suelo cercano ofreció algo aún más sorprendente: huesos y oro. El equipo de Stripling descubrió un enorme depósito de huesos en Shiloh, conocido como una favisa. Desde entonces, han encontrado más de 100.000 huesos de animales y fragmentos de cerámica en una sola área. Cada día emergen nuevos fragmentos. Estos huesos datan de la época de Josué, llevados desde el borde de la ciudad después de cada sacrificio. Aquí, fuera del campamento, los adoradores crearon un vertedero sagrado donde dejaban lo que quedaba de las ofrendas. Los huesos de animales cuentan una historia clara. No aparece ni un solo hueso de cerdo entre ellos, solo especies kosher. Aún más sorprendente, los huesos provienen principalmente del lado derecho de cada animal. Este detalle coincide con Levítico, que dice que los sacerdotes recibían el pecho y el flanco derecho del animal como su parte durante las ofrendas. Durante más de 3 siglos, este patrón se repitió capa tras capa. Pequeñas capas de suelo, o microestratigrafía, muestran una acumulación lenta pero constante de restos sacrificiales bajo tierra. Fragmentos de cerámica yacen mezclados con los huesos. Cada fragmento puede datarse a finales de la Edad de Bronce II, alrededor de la época del liderazgo de Josué. Esa cerámica ayuda a confirmar la antigüedad del depósito. Los fragmentos incluyen vasos de bebida utilizados para libaciones. Lo inusual es lo completos que están. La mayoría de las piezas pueden volver a ensamblarse en ollas enteras. Eso sugiere que no eran restos cotidianos, sino objetos sagrados. Después de verter su ofrenda líquida, los adoradores dejaban atrás los recipientes rotos, tratándolos como parte de su regalo. Aún más notables son los hallazgos de oro. Hasta ahora, la excavación del Dr. Stripling ha producido 4 pequeños objetos de oro, que parecen colgantes en forma de estrella, recuperados a una tasa de aproximadamente 1 por semana. En el mundo antiguo, la gente rara vez perdía oro. Estos objetos deben ser ofrendas, dejadas junto a los sacrificios de animales y libaciones de bebida. Sin monedas ni papel moneda, el oro era el regalo más valioso que un adorador podía dar para mostrar devoción. Este tipo de depósito de huesos es único en Shiloh. No existe un sitio similar en Jerusalén. Aquí, los investigadores pueden finalmente ver de primera mano cómo funcionaba realmente el sistema de sacrificios. Los huesos, la cerámica y el oro se agrupan al mismo nivel, junto a la estructura que se cree que es el tabernáculo. Esa proximidad tiene sentido. Los adoradores harían sus ofrendas justo afuera de la tienda sagrada. El Dr. Stripling trajo a un especialista en huesos de animales, un zooarqueólogo, para estudiar el depósito en el sitio. Con ojos expertos, el equipo identifica cada especie, su edad e incluso su sexo. En otras partes del sitio encontraron animales de trabajo viejos con desgaste óseo, pero aquí los huesos pertenecen a animales jóvenes sacrificados. La preferencia por el lado derecho, la selección kosher y la edad de los animales apuntan a un uso ritual. Mirando hacia el futuro, el equipo terminará la excavación, analizará cada hueso y fragmento de cerámica y publicará sus resultados. Su trabajo promete una imagen más clara de la fe en el antiguo Israel. Gracias a este depósito sagrado de huesos y oro, pronto podríamos entender cómo se realizaba realmente el culto en Silo. Más de 300 años de sacrificio, registrados no solo en libros sagrados, sino en el propio suelo. Depósitos sagrados. En el verano de 2019, trincheras más profundas en Shiloh revelaron filas de grandes pitoi, antiguas vasijas israelitas con borde de collar apiladas en lo que parecían ser almacenes alrededor de la ciudad. Estas enormes vasijas una vez contuvieron granos y frutas, los diezmos traídos por los adoradores para apoyar el sitio sagrado. El equipo del Dr. Stripling descubrió más vasijas a medida que avanzaba la temporada, cada una un testigo silencioso de siglos de devoción. Cerca de estas salas de almacenamiento, los arqueólogos encontraron un kobot, un cáliz o copa ritual probablemente utilizado en ceremonias religiosas. Su forma y desgaste sugieren que desempeñó un papel en ofrendas o libaciones en el tabernáculo, reforzando la idea de que Shiloh era más que un simple campamento. Era un centro completo de adoración. Pero el descubrimiento más emocionante fue una pequeña granada de cerámica. El Dr. Stripling sostuvo el adorno en forma de fruta de 2.5 a 3 pulgadas, completo con pequeños ganchos para colgar. Granadas similares solo se han encontrado en sitios levíticos conocidos, señaló. Hace casi un siglo, una pieza similar surgió en una excavación anterior, pero su conexión con Shiloh no fue reconocida hasta ahora. La granada tenía un significado profundo. En el libro del Éxodo, la túnica del sumo sacerdote estaba adornada con granadas azules, púrpuras y escarlatas, alternando con campanas de oro. Durante más de 300 años, los sacerdotes sirvieron en Shiloh vistiendo prendas que reflejaban ese mismo motivo. Encontrar esta granada aquí vinculó el sitio directamente con el texto bíblico. El Dr. Stripling explicó que la tierra de Israel ofrecía 7 alimentos sagrados, 2 granos y 5 frutas. Solo un objeto entró en la presencia de Dios: la granada. La granada es un motivo principal del tabernáculo y los templos, dijo. Es el único fruto sagrado que entra en la presencia de Dios. Este pequeño fruto de cerámica era más que una decoración. Era un poderoso símbolo de fe e identidad, colgado en o cerca de la tienda donde los adoradores se encontraban con Dios.
Las jarras, el cáliz y la granada provenían de la misma capa arqueológica, confirmando su uso durante el período temprano israelita. Los fragmentos de cerámica datados de finales de la Edad de Bronce, 2 coinciden con la época de Josué. Los huesos de animales encontrados cerca mostraron restos sacrificiales depositados en una favisa organizada. Ahora, las salas de almacenamiento y su contenido pintaban un cuadro más completo. Silo no era un campamento improvisado, sino un centro religioso bien organizado. La puerta de Silo. A continuación, el equipo de Stripling hizo un descubrimiento revelador. Un complejo de puertas masivo, no una pequeña salida lateral como se pensó al principio. En lugar de una simple abertura en la muralla, descubrieron gruesos terraplenes y pilares de piedra imponentes que marcaban la entrada al núcleo de la ciudad. En su primera temporada, el equipo removió la rampa de tierra, conocida como Gloss 6, que una vez protegió los cimientos de los atacantes. Debajo encontraron una enorme muralla exterior. En su centro había una abertura que no debería haber estado allí si solo fuera una barrera defensiva. Al regresar la siguiente temporada, excavaron más profundo y expusieron 5 hileras de enormes pilares de piedra que corrían paralelas al muro. Un muro transversal formaba un amplio espacio con múltiples cámaras. Estaba claro que habían encontrado la cámara de la puerta exterior de la antigua Shiloh. Esa puerta no era un simple acceso. En las ciudades de la Edad de Bronce, las puertas eran centros con múltiples cámaras. Los comerciantes montaban puestos, los viajeros intercambiaban bienes, e incluso los visitantes extranjeros podían entrar en la cámara exterior siempre que se mantuvieran fuera del santuario interior. La puerta servía para muchos propósitos: puesto de control de seguridad, mercado, tribunal y lugar de reunión religiosa, todo en uno. Marcaba el límite entre la vida cotidiana y el terreno sagrado. La estructura en Shiloh precedía a las famosas puertas del rey Salomón. Ejemplos similares aparecen en Megiddo, donde una puerta de mercado exterior conduce a una puerta real interior más pequeña. Pero la puerta de Shiloh es aún más antigua, construida al mismo tiempo que el tabernáculo. El Dr. Stripling señaló que encontrar tanto la huella del tabernáculo como esta puerta en una sola excavación es raro. En mi mundo perfecto, dijo, esperaría encontrar la puerta y el tabernáculo. Aquí hemos hecho ambas cosas. La puerta también lleva una poderosa historia bíblica. Es el lugar donde Elí, el sumo sacerdote, se enteró de que el arca de la alianza había sido capturada por los filisteos. Abrumado por el dolor, cayó hacia atrás, se rompió el cuello y murió. Su nuera dio a luz cerca y nombró al niño Icabod, que significa la gloria se ha ido, porque el arca había desaparecido. Ese trágico momento se desarrolló en esta misma cámara de la puerta. Los arqueólogos han mapeado el diseño exacto. Una entrada amplia flanqueada por pilares que conduce a un patio interior cuadrado. Cada pilar fue cuidadosamente cortado y colocado, mostrando mano de obra calificada y planificación organizada. Las paredes se elevaban alto para sostener puertas o portones de madera que hace mucho tiempo se han podrido. El equipo aún no ha llegado al fondo de la base de la puerta, lo que sugiere que hay capas aún más antiguas debajo. Encontrar la puerta de Silo transforma nuestra visión del sitio. No era solo un campamento temporal. Tenía una puerta de ciudad completa capaz de manejar comercio, administración, justicia y culto. Todo vinculado a la presencia del tabernáculo. La gente se reunía aquí 3 veces al año, trayendo diezmos, ofreciendo sacrificios y reuniéndose en el mercado bajo los vigilantes pilares. Cámara de la puerta interior. El equipo del Dr. Stripling ha expuesto ahora la puerta interior del antiguo Shiloh, donde los líderes de la ciudad solían celebrar audiencias. Esta puerta no es solo un acceso, es una fortaleza de justicia y ceremonia, construida con trabajo de piedra de precisión. La pared principal de la puerta tiene 5,3 metros de grosor. En cada cara, un metro sólido de piedra finamente cortada sostiene la estructura. En el interior, en lugar de escombros sueltos, capas de bloques labrados forman 2 cámaras empotradas. Estas cámaras habrían sido acabadas suavemente y quizás enlucidas o pintadas para impresionar a cada visitante. Detrás de la pared principal se encuentra la cámara del líder, una sala empotrada situada dentro de la propia puerta. Aquí, el anciano o juez de la ciudad se sentaba para escuchar disputas y emitir fallos. Visualiza un espacio cubierto, protegido del viento y el sol, donde decisiones importantes moldeaban la vida en Silo. Registros escritos de Egipto, conocidos como las Cartas de Amarna, mencionan que Silo era una ciudad clave. Un gobernador egipcio murió una vez justo en esta puerta, probablemente durante una revuelta. Esa misma puerta presenció más tarde otra caída trágica, cuando el líder sacerdotal colapsó tras enterarse de la captura del arca. 2 muertes antiguas, vinculadas por este mismo lugar, resuenan a través de las piedras. Los viajeros entraban desde el norte, pasando por la puerta exterior, luego la puerta interior, y finalmente avanzando hacia el corazón de la ciudad. El camino que seguían ahora se llama la carretera del patriarca. Un mensajero corriendo 26 millas desde la frontera llegaría aquí primero. Esta cámara era el punto de recepción para todas las noticias, buenas o trágicas. Aún se puede ver la capa de destrucción en la estratigrafía. Justo encima de la roca madre se encuentra una gruesa capa de piedra colapsada y ceniza. Eso marca el momento en que los enemigos rompieron la puerta y volcaron la ciudad. Por encima de esa capa, los colores del suelo cambian nuevamente, mostrando cómo Shiloh fue reconstruida y utilizada a lo largo de los siglos. Mientras excavan, el equipo toma muestras de suelo en cada nivel. Utilizan flotación para extraer semillas y pequeños artefactos, revelando lo que la gente comía y plantaba. Cada cambio en la textura del suelo cuenta una historia, desde vibrantes temporadas de cosecha hasta momentos de crisis. Incluso hay un susurro de historia perturbadora aquí.
En la década de 1930, un director de excavación anterior cayó enfermo mientras trabajaba en esta misma zanja y nunca se recuperó. La tradición local advierte a los nuevos voluntarios sobre ese lugar, bromeando sobre una cuarta muerte por venir. Ya sea mito o memoria, nos recuerda que la arqueología puede ser tan dramática como cualquier cuento. Con cada piedra que descubren, la cámara interior de la puerta vuelve a la vida, demostrando que la antigua justicia de Shiloh hablaba tan fuerte como sus muros sagrados. Cenizas de destrucción. Enterrado bajo una gruesa capa de ceniza rojiza, el equipo del doctor. Stripling desenterró un cántaro de barro roto, con el asa rota y el cuerpo fragmentado. Este simple recipiente yacía justo donde la historia registró la caída de Shiloh. En sus grietas, la ceniza granulada se aferraba como un sello de tiempo, señalando el violento final de la ciudad a manos de los filisteos. Silo había sido el principal sitio sagrado de Israel. Aquí se realizaban sacrificios obligatorios, se traían diezmos y se echaban suertes para dividir la tierra prometida entre las tribus. Los adoradores creían que debían ofrecer lo primero y lo mejor en este lugar elegido. Su vida ritual se centraba en esta ciudad hasta que el ataque filisteo la llevó a la ruina. Bajo la ceniza, la excavación reveló un suelo de yeso sellado. Su superficie brillante mostraba signos de calor intenso, con grietas y burbujas marcando donde el fuego arrasó. Sobre ese suelo yacían fragmentos de cerámica de la Edad del Hierro II. Cuando las muestras de yeso quemado y ceniza se enviaron para pruebas de carbono 14, los resultados indicaron alrededor del año 1075 a.C. Esa fecha coincide precisamente con el relato bíblico de la victoria filistea en Afec, como se narra en 1 de Samuel, capítulo 4. El Salmo 78, versículos 54 al 61. Recuerda cómo Israel marchó a Silo, su gloria asentándose en tiendas, solo para que la presencia del Señor fuera capturada por enemigos. Jeremías 7:12. Advierte más tarde que el mismo lugar se convertiría en como Sodoma y Gomorra por la maldad. Ahora, el cántaro roto y el suelo quemado dan prueba física de esas palabras. El cántaro en sí es de forma ordinaria, una jarra común del hogar para almacenar aceite o vino. Sin embargo, sus piezas rotas cuentan una historia extraordinaria. Alguien debió haberlo dejado caer o lanzado en pánico mientras las llamas se extendían. Quizás los sacerdotes que huían del tabernáculo esparcieron vasijas en su prisa. La ceniza roja que cubre sus fragmentos una vez cubrió toda el área sagrada. Los excavadores mapearon cada fragmento, anotando su lugar exacto entre los escombros. Ese trabajo cuidadoso muestra que la destrucción no fue un ataque rápido. Fue un asalto sostenido que quemó pisos y derribó paredes. El piso sellado, agrietado pero en gran parte intacto, sugiere que el fuego alcanzó su punto máximo antes de enfriarse y atrapar la cerámica encima. Este hallazgo llena un vacío entre el texto y la tierra. La arqueología ha localizado desde hace mucho tiempo el contorno de Shiloh, sus capas de altar y sus depósitos sacrificiales. Ahora puede marcar el momento del colapso. La jarra, la ceniza y el yeso quemado son marcadores en el tiempo, testigos silenciosos del día en que la fe y el fuego se encontraron. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Profundamente bajo las arenas de Shiloh ha surgido un descubrimiento notable que promete profundizar nuestro entendimiento del culto israelita antiguo. El trabajo inicial en el sitio fue realizado por un equipo danés pionero, cuyos sondeos en 1922 y su regreso en 1926 desenterraron cerámica y restos arquitectónicos vinculados a los rituales del santuario temprano. Décadas después, el profesor Israel Finkelstein aplicó métodos estratigráficos modernos y datación por radiocarbono para validar y refinar la cronología de esos primeros hallazgos, confirmando su alineación con las descripciones bíblicas del uso del tabernáculo. Complementando estos esfuerzos, los asociados para la investigación bíblica patrocinaron excavaciones que revelaron fragmentos de cerámica inscritos con escritura protocananea, posiblemente las referencias no escriturales más antiguas a un sacerdocio israelita. Más recientemente, el equipo arqueológico del Dr. Scott Stripling ha sido noticia. Arqueólogos acaban de descubrir evidencia bíblica de 3000 años de antigüedad que cambia todo lo que sabemos al exponer una capa de ceniza e instalaciones de culto directamente debajo del suelo conocido de la Edad de Hierro. Su meticulosa excavación ha sacado a la luz soportes de culto, jarras de almacenamiento estampadas con emblemas tribales y una rara bulla inscrita que podría registrar la dedicación del tabernáculo en sí. Esta convergencia de sondeos del siglo XX y ciencia del siglo XXI en Silo está reformulando nuestra narrativa de cómo y cuándo los israelitas organizaron por primera vez el culto en este suelo sagrado. Pista fundamental. En una nueva zanja en la esquina noreste del sitio, el equipo del Dr. Stripling desenterró un simple bloque de piedra, pero su importancia no era nada pequeña. A medio metro bajo la superficie, encontraron un soporte de puerta colocado exactamente donde sus mediciones lo habían predicho. Esta piedra de base habría sostenido el poste de bisagra de madera de una puerta masiva, que se abría para dar la bienvenida a los visitantes al edificio. El hallazgo no fue al azar. Años de mapeo habían delineado la huella de la estructura que se cree que son las paredes del tabernáculo. Al calcular dónde debería estar cada esquina, el Dr. Stripling sabía que la base de la puerta tenía que estar aquí. Cuando la tierra dio paso a la piedra lisa, la emoción se apoderó del equipo. La posición del zócalo coincidía con las referencias bíblicas a puertas y entradas y arquitectura sagrada. Las piedras de zócalo son raras fuera de las puertas de la ciudad o edificios públicos grandes. Encontrar una en un edificio que coincide con las dimensiones exactas del tabernáculo es notable.
Normalmente las tiendas no dejan rastro de puertas. Sin embargo, aquí había prueba de un diseño híbrido. Un marco de piedra resistente coronado por una cubierta de tienda movible. Esta mezcla de permanencia y portabilidad se ajusta a los textos que describen una tienda sobre muros. Especialistas de la Autoridad de Antigüedades de Israel visitaron y coincidieron en que nunca habían visto algo así. Un edificio monumental de la Edad de Hierro alineado de este a oeste, con piedras cortadas con precisión en sus esquinas, y un claro encaje para la puerta. ¿Por qué construir dos estructuras con planos idénticos? La única respuesta lógica. Este era el tabernáculo en sí, construido con paredes para estabilidad y un techo de tienda para las necesidades del tabernáculo portátil. La orientación era clave. El eje largo del edificio se extiende de este a oeste, por lo que los fieles enfrentarían la luz de la mañana al entrar, tal como prescribe el Éxodo. Si las paredes hubieran estado de norte a sur, esta estructura habría sido descartada. Pero todo coincide. Dimensiones, orientación, y ahora detalles arquitectónicos como esta piedra de encaje. Las pistas textuales reflejan la arqueología. Primero, Samuel comienza describiendo las cortinas del tabernáculo. Luego termina con sus paredes. Las leyes judías antiguas registran que la tienda de Shiloh estaba situada dentro de un edificio de piedra cubierto por un techo de pieles o tela. Esas reglas e historias parecían teóricas hasta que esta piedra de base las demostró reales. El Dr. Stripling imagina la escena, una tienda de lona colgada sobre muros de piedra, anclada por postes de puerta encajados en estos zócalos. Los sacerdotes cerrarían las pesadas puertas de madera por la noche y luego las abrirían al amanecer. El suave resplandor de la luz de la mañana llenaría primero el lugar sagrado y luego se derramaría en el Santo de los Santos al fondo. Este único bloque de piedra caliza tallada lleva más que peso. Lleva historia. Cierra la brecha entre las tiendas del desierto y las casas de culto establecidas. A medida que el equipo se mueve hacia la siguiente esquina, llevan un renovado sentido de propósito. Cada piedra que exponen, cada capa que despojan confirma que Silo no era un campamento ordinario. Fue el primer hogar permanente de Israel para la morada de Dios entre el pueblo. Prueba inconfundible. El suelo en Shiloh está hablando, y el mensaje es claro. Este lugar fue real, no solo una historia. Año tras año, el equipo del Dr. Stripling excava más profundo y siguen encontrando piezas que encajan con la descripción de la Biblia de manera demasiado precisa como para ignorarlas. Primero vinieron las paredes del tabernáculo dispuestas de este a oeste, coincidiendo con Éxodo en cada detalle. Luego la favisa, decenas de miles de huesos de animales kosher apilados durante siglos en capas precisas. Ahora, jarras rotas, suelos quemados y piedras de los marcos de las puertas añaden nuevos capítulos a la historia. Cada hallazgo se construye sobre el anterior, tejiendo un tapiz de pruebas que rivaliza con cualquier mito. Los escépticos decían que los libros de Josué, Jueces y Primero de Samuel eran invenciones tardías. Creían que estas historias surgieron de relatos orales ensamblados por editores posteriores. Pero a medida que el equipo mapea paredes, cataloga jarras y mide cursos de piedra. El peso de los artefactos reales está obligando a replantearse las cosas. La posibilidad de que todos estos elementos se alineen por accidente se reduce con cada temporada. Las herramientas de última generación están impulsando el trabajo hacia adelante. El radar de penetración terrestre muestra formas ocultas bajo el suelo, posibles habitaciones, plataformas y áreas de almacenamiento vinculadas a la huella del tabernáculo. La estratigrafía digital permite a los arqueólogos observar cómo cambian las capas de suelo en tiempo real, detectando marcas de quemaduras o pisos sellados con yeso. Los drones crean modelos tridimensionales del sitio, revelando patrones invisibles a nivel del suelo. Estas tecnologías sugieren que hay aún más por descubrir. ¿Podrían trincheras más profundas revelar inscripciones que nombren sacerdotes o registren rituales? ¿Podrían más secciones del edificio sagrado estar intactas, esperando ser reveladas? Cada anomalía en un escaneo de radar o cambio en el color del suelo es una promesa de descubrimiento. Los efectos en cadena son reales. Los estudiosos bíblicos están reexaminando pasajes debatidos, ahora armados con evidencia concreta de que Shiloh albergó el arca y fue escenario de los primeros festivales de la fe. Arqueólogos comparan la puerta y las salas de almacenamiento de Shiloh con otros sitios de la Edad del Hierro, buscando paralelismos que confirmen las costumbres regionales. Incluso los que dudan desde hace mucho tiempo admiten que los hallazgos no pueden ser ignorados. Pero el mayor impacto puede ir más allá de probar una sola historia. La excavación de Shiloh nos recuerda que la fe y la historia comparten un escenario. Las piedras toscas de la puerta, donde se impartía justicia, están junto a los huesos de los animales sacrificados con esperanza. El suelo carbonizado donde yacía la jarra de barro, rota, da testimonio de un día en que los filisteos irrumpieron. Juntos, forman un registro grabado en la tierra en lugar de tinta. Mientras el equipo del Dr. Stripling se prepara para la próxima temporada, su enfoque se divide entre lo que se ha descubierto y lo que aún permanece oculto. Saben que bajo la capa de ceniza o bajo un parche de suelo intacto, espera la siguiente pieza del rompecabezas. Y con cada palada de tierra, se acercan a respuestas que podrían redefinir nuestra comprensión del Israel temprano. El silencio de Shiloh, largo tiempo inquebrantable, está dando paso a voces del pasado. Cada piedra, hueso y fragmento es un testigo. Y si la historia enterrada aquí nos ha enseñado algo, es que a veces las verdades más difíciles están justo fuera de la vista, esperando a alguien lo suficientemente valiente para sacarlas a la luz.